millonario que creció sin amor. Hasta que conoció el verdadero valor de la vida. Desde que tenía uso de razón, Santiago había estado rodeado de lujos. No conocía la escasez, nunca tuvo que preocuparse por lo que iba a comer o por cómo iba a vestirse. Su familia poseía una de las fortunas más grandes del país, y su vida estaba llena de viajes, autos deportivos y mansiones que parecían sacadas de un sueño. Sin embargo, detrás de esa aparente perfección, había un vacío que el dinero no podía llenar. Santiago creció en una casa enorme, decorada con los muebles más finos y las obras de arte más costosas, pero sin el calor de un verdadero hogar. Su padre, un empresario implacable, siempre estuvo más preocupado por sus negocios que por su familia. Su madre, envuelta en fiestas y apariencias, apenas le dedicaba unas palabras al día. Desde niño aprendió que en ese mundo no había espacio para las emociones. Los sentimientos son una debilidad, le decía su padre cada vez que intentaba mostrarle afecto. En la vida solo hay ganadores y perdedores. Tú has nacido para ganar, así que no desperdicies tu tiempo con tonterías. Con el tiempo, Santiago dejó de buscar el amor de sus padres. Aprendió a vivir sin él, a construir una coraza tan fuerte que nada pudiera afectarlo. Se convirtió en un joven frío, calculador, brillante en los negocios pero completamente incapaz de conectar con los demás. Tenía todo lo que cualquiera desearía, pero no conocía el significado del amor ni de la verdadera felicidad. Los años pasaron y heredó el imperio de su familia. A los 30 años, Santiago era uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Sus empresas prosperaban, su nombre era sinónimo de éxito, pero su vida personal era un completo desierto. Nunca había amado a nadie, nunca había sentido el calor de un abrazo sincero, nunca había experimentado la tranquilidad de un hogar donde alguien lo esperara con amor. Sus relaciones eran superficiales, basadas en intereses y conveniencia. Rodeado de personas que solo buscaban algo de él, aprendió a desconfiar de todos. No creía en el amor, no creía en la amistad, solo en el poder y en la seguridad que el dinero podía darle. Una noche, después de cerrar un millonario acuerdo en su oficina, se quedó solo en su despacho, mirando la ciudad desde la ventana de su rascacielos. Las luces brillaban, los autos se movían como hormigas en la carretera, y él, en lo más alto, se sentía más solo que nunca. Tomó su teléfono y recorrió su lista de contactos. Tenía cientos de números guardados, pero ninguno a quien realmente quisiera llamar. Ni amigos, ni familia, ni alguien que estuviera con él por quien era, y no por lo que tenía. Suspiró y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, sintió que su riqueza era solo una prisión dorada. Esa misma noche, al llegar a su mansión, encontró a su madre en la sala, bebiendo una copa de vino. Su padre había fallecido hacía unos años, y aunque ella seguía viviendo con todos los lujos posibles. Su mirada estaba vacía. «Sigues trabajando demasiado», comentó ella sin mirarlo. «Deberías tomarte un descanso». Santiago dejó su maletín sobre la mesa y se sentó frente a ella. «¿Para qué?», respondió con frialdad. «No hay nada más allá del trabajo». Su madre lo miró por un momento y luego bebió un sorbo de su vino. «Tienes razón. El dinero es lo único que nos ha quedado». Sus palabras le pesaron más de lo que esperaba. Miró a su alrededor, la casa enorme, silenciosa, sin rastro de vida. Recordó su infancia, los días en los que esperó, una y otra vez, que sus padres le demostraran cariño. Nunca lo hicieron. Ahora, él se había convertido en lo mismo. Se levantó sin decir nada y se dirigió a su habitación. Al entrar, encendió la luz y se quedó mirando su reflejo en el espejo. Era un hombre exitoso, atractivo, con todo lo que alguien podría desear, pero sus ojos estaban vacíos. Se acercó al escritorio y abrió una gaveta. Allí, entre documentos y relojes costosos, encontró una foto de su niñez. En ella, un niño de unos 6 años miraba la cámara con ojos llenos de esperanza. Ese niño había desaparecido. Esa noche, por primera vez, se permitió sentir. La tristeza lo golpeó como un torrente. Se dejó caer en la cama y, en la soledad de su enorme mansión, derramó lágrimas que llevaba años conteniendo. Se preguntó si era demasiado tarde para cambiar, si alguna vez podría encontrar lo que siempre le fue negado.
Pero en lo más profundo de su corazón, la idea de que aún había algo más allá del dinero empezó a tomar forma. Sin embargo, no sabía que la vida estaba a punto de ponerlo a prueba de una manera que jamás imaginó. Los días pasaban y Santiago no podía sacudirse la sensación de vacío que lo atormentaba. Por más dinero que tuviera, por más lujos que lo rodearan, nada parecía llenar ese hueco en su pecho. Su rutina seguía siendo la misma: trabajo, reuniones, cenas de negocios, acuerdos millonarios. Pero cada noche, cuando volvía a su enorme mansión y se encontraba solo entre paredes frías y silenciosas, la realidad lo golpeaba con fuerza. Una tarde, después de una reunión, decidió salir a caminar por la ciudad. No lo hacía desde que era un adolescente, cuando solía escapar de la rigidez de su casa para perderse entre la multitud. Caminó sin rumbo, sin seguridad, sin su auto de lujo, sin sus asistentes. Solo él y sus pensamientos. Al pasar frente a un pequeño café, una mujer salió deprisa y tropezó con él. Sus papeles cayeron al suelo y ella se agachó rápidamente para recogerlos. Santiago, sin pensarlo, la ayudó. «Lo siento mucho», dijo la mujer, avergonzada. «No te preocupes», respondió él, entregándole los documentos. Ella le dedicó una sonrisa tímida antes de seguir su camino, pero Santiago se quedó observándola. No entendía por qué ese breve encuentro lo había afectado tanto. Había algo en su expresión, en su forma de mirar, que despertó en él una sensación que no recordaba haber sentido. Los días pasaron y el recuerdo de aquella mujer persistía en su mente. Sin saber por qué, volvió al café donde la había encontrado. Esta vez, se sentó en una de las mesas y esperó. No estaba acostumbrado a esperar por nada ni por nadie, pero algo en su interior le decía que debía hacerlo. Después de un rato, la vio entrar. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros y su expresión reflejaba la serenidad de alguien que no tenía prisa en la vida. Se acercó al mostrador y pidió un café. Antes de que pudiera pensar en lo que hacía, Santiago se levantó y caminó hacia ella. «Disculpa, ¿nos conocemos?», preguntó, fingiendo incertidumbre. Ella levantó la mirada y sonrió levemente. «Nos tropezamos hace unos días». «Es cierto», dijo él. «No me presenté ese día. Me llamo Santiago». «Clara», respondió ella, estrechándole la mano. Aquel apretón de manos fue el inicio de algo que Santiago no esperaba. Durante las semanas siguientes, empezó a verla con más frecuencia. Al principio, solo eran encuentros casuales en el café, luego, pequeñas conversaciones, hasta que un día se animó a invitarla a cenar. «No sé si sea buena idea», dijo ella con cautela. «No suelo salir con desconocidos». «¿Qué tal si dejamos de ser desconocidos?», respondió él con una sonrisa. Ella dudó por un momento, pero al final aceptó. Aquella noche, mientras conversaban en un restaurante, Santiago sintió algo diferente. Clara no se impresionaba por su dinero, no le preguntaba por sus empresas ni por su fortuna. Hablaba con él como si fuera una persona común, como si no le importara su apellido ni su poder. «Eres diferente a lo que imaginaba», dijo ella en un momento. «¿Y qué imaginabas?». «No lo sé. Pensé que alguien como tú sería arrogante, inaccesible. Pero en realidad pareces, solo». Sus palabras lo desarmaron. Nadie había sido tan directo con él. «Supongo que lo estoy», admitió con sinceridad. Clara lo miró con curiosidad, pero no insistió. En lugar de eso, le habló sobre su vida, sobre su trabajo como maestra, sobre sus sueños sencillos. Santiago la escuchó con atención. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien hablaba con él sin buscar nada a cambio. Los meses pasaron y su relación con Clara se fue fortaleciendo. Por primera vez en su vida, Santiago sintió que alguien lo veía por lo que realmente era, y no por su dinero. Se sentía vivo cuando estaba con ella, como si por fin hubiera encontrado un propósito más allá de los negocios. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Un día, mientras cenaban en su casa, Clara lo miró con preocupación. «Necesito preguntarte algo», dijo con voz seria. «Dime». Ella suspiró. «¿Qué esperas de todo esto?». Santiago frunció el ceño, sin entender a qué se refería. «No lo sé. Solo quiero estar contigo». «¿Pero qué significa eso para ti?», insistió ella.
Porque yo no soy como las mujeres con las que has estado antes. Yo no quiero una vida de lujos ni de apariencias. Él sintió un nudo en la garganta. No quiero perderte. Entonces dime, Santiago, ¿estás dispuesto a cambiar? Su pregunta lo dejó en silencio. Nunca había considerado cambiar su vida, porque nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Pero ahora, con Clara frente a él, se daba cuenta de que no podía seguir viviendo como lo había hecho hasta ahora. Sin embargo, el miedo lo invadió. ¿Qué significaba realmente cambiar? ¿Dejar todo lo que conocía? Clara esperó unos segundos, pero al ver que él no respondía, bajó la mirada. Creo que ya tengo mi respuesta. Santiago sintió pánico al verla levantarse. Clara, espera. No quiero ser un juego más para ti, dijo ella con tristeza. Si algún día descubres qué es lo que realmente quieres, quizás todavía esté aquí. Y sin decir más, salió de la casa. Santiago se quedó inmóvil, sintiendo por primera vez el verdadero miedo de perder a alguien que realmente le importaba. Pero no sabía si tenía la capacidad de dar el paso que ella esperaba. No sabía si era capaz de amar de verdad. Los días pasaron y la ausencia de Clara se convirtió en una herida abierta para Santiago. Cada rincón de su casa le recordaba su presencia, cada objeto parecía susurrarle su nombre. No había sido consciente de cuánto la necesitaba hasta que se fue, y ahora, el vacío era insoportable. Intentó ahogar su angustia en el trabajo, como siempre había hecho cuando algo lo perturbaba. Volvió a sumergirse en reuniones interminables, en contratos millonarios, en eventos de gala donde todos lo felicitaban por sus éxitos. Pero nada llenaba el hueco que Clara había dejado en su vida. Las noches eran peores. Se quedaba mirando el techo, recordando su sonrisa, sus palabras, la forma en que lo miraba, no con admiración por su fortuna, sino con genuino interés. Ella había sido la única que vio más allá de su coraza, la única que lo hizo sentir humano. Una noche, después de una cena de negocios, regresó a su mansión y, sin pensarlo, marcó su número. Pero antes de que la llamada pudiera completarse, colgó. Sabía que no bastaba con una disculpa. Clara quería que él cambiara, pero ¿cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía renunciar a todo lo que conocía? Al día siguiente, Santiago decidió buscar a su madre. No hablaban mucho desde la última vez que ella mencionó que el dinero era lo único que les quedaba. Pero ahora, por primera vez, quería respuestas. Cuando llegó a la casa familiar, la encontró sentada en la sala, con una copa de vino en la mano. Sus ojos reflejaban el mismo vacío de siempre. No esperaba verte por aquí, dijo ella con voz tranquila. Santiago se sentó frente a ella. Necesito hacerte una pregunta. Su madre levantó una ceja, curiosa. ¿Qué sientes cuando estás sola en esta casa? Ella dejó la copa sobre la mesa y lo miró con un destello de tristeza. Nada. Aprendí hace mucho tiempo a no sentir. Las palabras lo golpearon con fuerza. ¿Eso es lo que quieres para mí? Tú ya tomaste tu camino, Santiago. Eres exitoso, poderoso, tienes todo lo que tu padre siempre quiso para ti. Pero no tengo lo que yo quiero. Ella sonrió al otro lado de la línea. Entonces, ven y cuéntamelo. Santiago supo, en ese momento, que aún había esperanza para él. Santiago se detuvo frente a la puerta del café, su corazón latía con fuerza. Había pasado por muchas cosas en los últimos meses, había visto una realidad que antes le era ajena, y ahora estaba allí, dispuesto a enfrentar lo que realmente importaba. Respiró hondo y entró. Clara lo esperaba en la misma mesa donde se habían conocido. Su cabello caía suavemente sobre sus hombros, y su expresión era serena, pero en sus ojos había algo distinto. Santiago se sentó frente a ella y la miró con honestidad. He estado pensando mucho, dijo con voz firme. Y tienes razón, necesitaba encontrarme a mí mismo antes de pedirte que confiaras en mí. Clara entrelazó sus dedos sobre la mesa y lo observó con atención. ¿Y qué descubriste? Descubrí que el dinero nunca fue el problema, respondió. El problema era yo. Siempre pensé que podía comprar la felicidad, pero nunca la sentí realmente. No sabía lo que significaba compartir, ayudar, valorar lo que se tiene sin necesidad de acumular más. Ella sonrió levemente. Eso suena como alguien que ha cambiado.
No sé si he cambiado del todo, admitió. Pero quiero hacerlo. Quiero ser alguien mejor. Y quiero intentarlo contigo. Clara suspiró, como si estuviera procesando sus palabras. Santiago, no quiero que lo hagas por mí. No lo hago por ti, dijo con convicción. Lo hago porque por primera vez en mi vida siento que estoy caminando en la dirección correcta. Porque cuando te fuiste, me di cuenta de que no quería seguir siendo la persona que era. Ella lo miró con ternura. ¿Cómo sé que esto no es temporal? No lo sé, respondió con sinceridad. Pero quiero demostrarte que puedo construir algo real, algo que no dependa del dinero ni del poder. Clara bajó la mirada por un momento, como si estuviera debatiéndose internamente. Luego, levantó la vista y su expresión se suavizó. No quiero que pienses que esto es solo una prueba que tienes que superar para estar conmigo. Quiero que entiendas que el amor no es una meta, es un camino. Santiago asintió. Lo entiendo. Se quedaron en silencio por unos segundos, hasta que Clara extendió su mano sobre la mesa. Santiago la tomó con delicadeza. Si realmente quieres hacer esto, iremos paso a paso, dijo ella. Sin prisa, sin expectativas, solo viviendo el presente. Es todo lo que quiero, susurró Santiago. Los días pasaron y, poco a poco, comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. No fue fácil. Había momentos en los que el viejo Santiago intentaba tomar el control, en los que el miedo y la inseguridad amenazaban con hacerle retroceder. Pero cada vez que eso sucedía, recordaba lo que había aprendido, recordaba los rostros de las personas con las que había compartido en el comedor comunitario, recordaba el vacío en los ojos de su madre, y entendía que no quería volver a ser ese hombre. Decidió vender algunas de sus empresas y dedicar parte de su fortuna a proyectos sociales. Al principio, la noticia causó revuelo en el mundo empresarial. Muchos pensaban que estaba loco, que había perdido el rumbo. Pero a él no le importaba. Por primera vez, estaba haciendo algo que realmente tenía sentido. Un día, mientras caminaba por el parque con Clara, ella se detuvo y lo miró con una sonrisa. Nunca imaginé que harías todo esto. Ni yo mismo lo imaginé, dijo él con una risa suave. Pero, ¿sabes? No extraño nada de lo que dejé atrás. Clara se acercó y le tomó la mano. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras le llegaron al corazón más que cualquier reconocimiento que hubiera recibido en el pasado. El tiempo pasó y su relación se fortaleció. Santiago aprendió a amar sin miedo, a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de una vida que antes le parecía insignificante. Se dio cuenta de que no necesitaba llenar su mundo de lujos para sentirse pleno. Un día, mientras desayunaban juntos en su apartamento, Clara le miró con complicidad. ¿Sabes? Creo que ahora sí estás listo para amar de verdad. Santiago sonrió y tomó su mano. Y todo gracias a ti. Ella negó con la cabeza. No, Santiago. Gracias a ti mismo. Porque tú decidiste cambiar. Por primera vez en su vida, Santiago sintió que era verdaderamente libre. Libre del peso de su pasado, libre de las expectativas de los demás, libre de la soledad que lo había perseguido por tanto tiempo. Y lo más importante, libre para amar y ser amado.